Leemos en el nombre del Señor. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en el profeta Joel. Daniel, Oseas, Joel. A veces se pierden los profetas. Daniel, Oseas, Joel. Eh, Siempre en la dinámica de las predicaciones, a veces hacemos algunos altos, algunos temas necesarios. Los últimos temas han sido más especiológicos en el sentido de que también nos ayudan a entender cómo deberíamos vivir la vida, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Seguramente voy a retomar otros temas, pero quiero seguir estudiando, ¿cierto?, las escrituras, en este caso los profetas. Ya estudiamos Abdías y ahora quiero hacer una introducción al profeta de Joel, a la luz también de, y esto es importante, hermanos, a la luz de una hermenéutica histórico-gramático literal. Cuando nosotros decimos, ¿cierto?, a la luz de una hermenéutica, una interpretación histórico-gramático-literal, estos tres aspectos son claves. La historia, porque la palabra del Señor fue dada en un contexto especial, histórico, gramático. Consideramos las palabras, cada palabra del texto, si es posible, ¿cierto? Y literal. El mensaje del Señor no es una alegoría, no es algo simbólico, aunque la Biblia usa símbolos, usa a veces estas figuras, pero el mensaje es directo, es literal. Él desea que tomemos en cuenta su palabra, no como un cuento, no como un mito, sino como palabra de Dios revelada. Por eso es tan importante estos tres elementos: histórico, gramático, literal. Y en esta introducción, estos tres ingredientes van a estar, ¿cierto?, presentes a la luz también de lo que vamos a estudiar. Se leyó una cita, pero como es una introducción al profeta, la idea es que usted pueda entender de qué se trata este profeta, ¿cierto? Que no es muy fácil de comprender. De hecho, cuando uno lee, especialmente los profetas, se encuentra con una forma de pensamiento muy típico de los hebreos y a veces es difícil de entender cuál es el hilo. Mi intención esta mañana, por supuesto, es hacer una introducción para que usted pueda irse a la casa entendiendo en términos generales qué es el profeta Joel, qué enseña, ¿cierto? Y cuáles son sus características. Para empezar, ¿cierto? Como ya se oró, es necesario poder ubicar al profeta en su contexto, ¿cierto? Y aquí ya voy con cuestiones contextuales. Usted tiene que entender siempre cuando estudia la escritura que Israel se constituye como nación por medio de las 12 tribus de Israel. Pero las 12 tribus de Israel no duran mucho y hay una complicación interna, ¿cierto? Y hay un quiebre en el pueblo de Israel y se separa el pueblo en dos grandes secciones: los del sur y los del norte, y en este caso las tribus de Israel que se van al norte, se van con 10 tribus, y hay dos tribus que se van, ¿cierto?, con lo que se conoce como las tribus de Judá. Entonces se separan las 12 tribus, hay un quiebre, ¿cierto? Pero también, y esto es lo que se conoce como el reino dividido. El reino está unido, ¿cierto? Y aproximadamente en el 930 se separan. Hay conflictos, por supuesto, todos estos conflictos tienen que ver con cuestiones no solamente políticas, sino esencialmente espirituales. Al final, ¿cierto? Vemos que el pueblo de Judá o las tribus de Judá duran un poquito más, ¿cierto?, que las tribus de Israel, porque en el aproximadamente 700, ¿cierto? Ahí está, el 722, el imperio asirio, ¿qué hace, ¿cierto? Va a dominar a lo que son las tribus del norte, porque ellos van a bajar desde el norte y van a tomar todo lo que tiene que ver con Samaria, ¿cierto? En un nombre ya posterior, por supuesto, pero las tribus de Israel se van, desaparecen, ¿cierto? Y Israel, o en este caso, queda gobernada por el imperio asirio. 722 aproximadamente. Y eso es parte del juicio de Dios. Y solamente va a quedar del pueblo de Israel dos tribus solamente al sur en Judá, que van a durar un poquito más de años, porque aproximadamente desde el 586 el imperio babilónico empieza a hacer incursiones, ¿cierto?, militares, hasta, ¿cierto?, llevar cautivo al pueblo de Judá, en este caso las tribus de Judá, y Israel desaparece del mapa. Hasta posteriormente el exilio de después de 70 años, ¿cierto?, fuera de su lugar o fuera de su tierra. Retornan después, pero después de 70 años. Entonces, los profetas, hermanos, dan sus mensajes en este contexto. Ahí tenemos a Abdías y ahora vamos a estudiar Joel, que profetiza aproximadamente en este año, ¿cierto?
poquitos años antes del juicio contra las tribus de Israel. Aunque profetiza para el sur, también su profecía tiene que ver con el pueblo general en pueblo de Israel. Ahora, algunas características y alguna información del profeta Joel. Note el versículo 1 del profeta, el capítulo 1, dice, palabra de quién. ¿De quién es la palabra que va a predicar? De Jehová, que vino a quién? A Joel, hijo de Petuel. Esa es la información. El autor intelectual, a veces se habla del autor intelectual, es Dios. El vocero, el profeta de Dios, en este caso es Joel. ¿A quién escribe esta profecía el profeta? Noten el versículo 2, por favor. ¿Qué dice en su Biblia? Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Básicamente, hay dos destinatarios literales, ¿cierto? Aquí hay dos destinatarios literales que tienen que ver con los ancianos y con los moradores de la tierra. Ahí están los ancianos, ¿cierto? Y los moradores de la tierra, aunque el pueblo de Israel también, todo es parte también de los destinatarios, pero es específico hablando de esto. Ahora, muy interesante, mis hermanos, es que la palabra los moradores de la tierra es una expresión para referirse a todas aquellas personas que no creen en Dios o que son incrédulos. Hay algunos versículos que en términos generales Joel menciona, pero también los otros profetas también mencionan. Específicamente voy a mencionar algunos aquí que tienen que ver justamente con este concepto, con esta frase. Éxodo dice, guárdate de hacer alianzas con quién, fíjate, con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces, en este sentido, los moradores de la tierra siempre se refieren a las personas que, cierto, no siguen al Señor o que de una u otra manera no son parte del pueblo del Señor. A Jeremías también, 25:30, dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y le dirás, Jehová rugirá, ¿cierto? Desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuerte contra su morada, canción de lagareros cantará, ¿contra quién? Contra todos los moradores de la tierra. También, ¿cierto? Hay otro pasaje en Joel, y aquí ya vamos a Joel, y ustedes se dan cuenta que esta es una frase específica que se menciona en el profeta, y dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, y ahí está la primera referencia, todos los moradores de la tierra. El versículo 14 también dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, y fíjense, y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. También hay otro pasaje también en Joel que tiene que ver, ¿cierto?, con lo mismo, porque se refiere también al profeta, en este caso Joel, en el capítulo 2. Y ahí hay algunos errores, ¿cierto? Fíjense en el versículo 1 del capítulo 2 de Joel, por favor. Versículo 1, ahí está. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, acompáñeme un poquito a Apocalipsis capítulo 11, por favor. Apocalipsis capítulo 11. Puede mantener su dedo, ¿cierto?, ahí en Joel, pero acompáñeme, por favor, en Apocalipsis 11. El hermano Saúl, ¿cierto?, nos está explicando este libro, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 11, versículo 10, ¿cierto? Ya en este contexto hay juicios de parte de Dios que tienen que ver justamente con el gran día de Jehová. Y noten lo que dice el versículo 10. Dice, y los moradores, ¿cierto?, de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, ¿cierto?, los dos testigos, habían atormentado a los moradores de la tierra. Si usted puede leer en el versículo 4, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. Es cierto, él de la misma manera. El versículo 3 del capítulo 11 dice, y daré mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. ¿Cuándo ocurre esto? En el contexto de la gran tribulación. Dios levanta a dos testigos para predicarle ¿a quién? A los moradores de la tierra, a los que no quieren escuchar la palabra del Señor.
Ahora, noten el versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis. También se vuelve a repetir lo mismo. Aquí, ¿cierto? Satanás engaña a la gente, ¿cierto? Al mundo entero, y la gente sigue a Satanás. Y el versículo 12, ¿cierto? Hay un grito, entre comillas, de triunfo, ¿cierto? Porque dice lo siguiente: por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, por favor, sáltense a Apocalipsis 17:8. No voy a mencionar todas las citas en donde aparece esta expresión, pero este versículo es mucho más gráfico con respecto a esta expresión dos moradores de la tierra. Versículo 8 del capítulo 17. La bestia que has visto, ahí está explicando también Juan, era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Básicamente todos estos textos hablan y nos recuerdan, volvamos a Joel, ¿cierto? Que la expresión que usa justamente el profeta no es una expresión solamente local o en el contexto del profeta Joel, es una expresión general que se usa de las personas, ¿cierto? Incrédulas en el mundo o que han hecho de la tierra, ¿cierto? Sus tesoros, que no quieren volcarse a ver, ¿cierto? O a obedecer el mandato del Señor. Y eso es lo que está haciendo acá el profeta. Ahora, avanzo un poquito más para analizar otras cosas. Hay cuestiones hermenéuticas que yo quiero mencionar. ¿Qué significa eso? No es fácil llegar y tomar este libro e interpretarlo. ¿Por qué? Porque tiene varias curiosidades de tipo hermenéutica, o sea, que uno tiene que considerar en esta interpretación. Lo primero son lo que ustedes conocen ahí como planos, ¿cierto? Proféticos. ¿Qué significará eso de planos proféticos? Déjenme, voy a explicarlo. A lo menos hay 4 planos que menciona el autor. El primer plano tiene que ver con el enfoque histórico. Joel es un profeta y como todo profeta, anuncia lo por venir, lo que va a venir en el futuro. Pero siempre los profetas tienen un mensaje para sus contemporáneos en el contexto histórico. Habla a sus oyentes preliminares. El profeta Joel no solamente habla, en este caso, a sus oyentes preliminares, también está pensando en el futuro, pensando en otra audiencia. Pero principalmente o básicamente o en primer lugar, siempre escribe a su contexto. Entonces, este plano, ¿cierto? Son palabras para la audiencia directa. Ese es el primer plano. Hay un segundo plano, ¿cierto? Que tiene que ver con el enfoque profético cercano, ¿cierto? Y esto quiere decir, en este caso, o en el caso del libro de Joel, que el profeta habla de la inminencia del juicio histórico del día de Jehová. Para los oyentes rebeldes del pueblo de Israel, hay un juicio que se viene muy cercano, muy cercano. Está a punto de acercarse. Como vieron al principio, ¿cierto? El imperio asirio, ¿cierto? Un poquito más de 50 años, ¿cierto? Desde que escribe el profeta Joel, arriba y se lleva cautivo a todo el pueblo de, ¿cierto? Las tribus del norte. ¿Cuánto dura más las tribus del sur en donde está Joel predicando? Duran un poquito más. El juicio ya se avecina. Entonces hay un segundo plano en donde él advierte, cuidado, el día de Jehová viene, vienen los juicios de Dios. Eso es lo que está hablando en un segundo plano. Hay un tercer plano también, ¿cierto? Que tiene que ver con el enfoque profético escatológico. Y eso tiene que ver con los últimos tiempos. Aún es futuro para nosotros. Un día el Señor va a volver. De hecho, toda la escritura nos habla, y si hay un tema esencial, es la segunda venida de Cristo. Cristo vuelve, pero no vuelve como vino en la primera venida. Ahora vuelve con juicios. Vuelve, ¿cierto?, con sus ejércitos para poner fin al pecado. Y todos los profetas apuntan a ese plano escatológico. La palabra escatológico significa las últimas enseñanzas y se refiere a los últimos acontecimientos de la era o de la humanidad, en donde el Señor interviene en este mundo decadente, ¿cierto? Y pone las cosas en orden. Entonces tenemos 3 planos aquí. El plano histórico, palabras para la audiencia, ¿cierto? Y eso no tenemos que confundirnos. Palabras, el segundo plano, profético, cercano. Él profetiza, hay un juicio que se viene, reaccionen, actúen, esa es la idea. El tercer plano,
hay un enfoque profético escatológico, ¿cierto? Hay un juicio que se avecina que es terrible. Hay un tipo de día de Jehová más pequeñito que ellos van a experimentar. Pero hay un día de Jehová futuro, escatológico, terrible. Y eso es lo que está hablando Joel. Hay un cuarto plano también, por supuesto. Y también el enfoque es mismo, es profético escatológico, o sea, para los últimos tiempos aún es futuro para nosotros. Y tiene que ver con la profecía escatológica de la restauración del pueblo de Israel. Entonces, volvemos a repetir este concepto, juicio y restauración. Este concepto se menciona en casi todos los profetas. Ahora, a modo de ilustración, voy a mostrar, ¿cierto?, cómo es que estos planos se ven en el profeta. Noten esta ilustración. Básicamente, aquí tenemos el plano histórico de las palabras para la audiencia directa. Si ustedes pueden ver, esto parecen tablillas acostadas porque tienen que ver con dónde está mirando el profeta. Él mira en su contexto, hacia audiencia original. Ahora, él levanta un poquito más la mirada y está apuntando, ¿cierto?, a lo que viene después. Por eso que esos cuadros rojos representan juicio y están un poquito más arriba porque viene aún, ¿cierto? En este caso, es futuro para la audiencia original. Y noten, por ejemplo, en estos dos pasajes, Joel 1:15, noten ahí, dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, el autor está escribiendo, ¿cierto? En este caso, la audiencia, ¿cierto? Original. Aquí hay una gran, ¿cierto? Desolación por parte de una gran variedad de langostas que destruye todo lo que es, ¿cierto?, las cosechas. Entonces, el autor está diciendo, se dan cuenta, miren, ha ocurrido algo terrible. Y él, ¿cierto?, va metiendo esta idea, va intercalando esta idea, y del día de Jehová. La primera mirada que está en café son mensajes, ¿cierto?, que tienen que ver con el contexto. Noten, por favor, el versículo 2 y el 3. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad a todos los moradores. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Qué cosa, Joel? Sigamos leyendo. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otra generación. Él está diciendo, está ocurriendo algo ahora. Ustedes están experimentando algo ahora. ¿Qué cosa? 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué está diciendo? Que en el tiempo y en el contexto de los auditores originales había habido, ¿cierto?, una gran enjambre, ¿cierto?, de langosta que había destruido todas las cosechas. Por eso él está preguntando, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? La idea es, ustedes están experimentando ya un juicio de parte de Dios, ¿se dan cuenta? Pero paralelamente el autor levanta la vista y dice, pero viene algo peor, viene el día de Jehová. Pero el día de Jehová histórico, cuando Asiria y Babilonia se van acercando y van literalmente, y son instrumentos en las manos de Dios, estos imperios, ¿cierto?, para castigar al pueblo de Israel. Ahora, el tercer plano, porque el segundo plano dice inminencia del juicio, el autor levanta su mirada, ¿cierto? Y dice aquí enfoque profético escatológico. Por eso es que estas murallitas están más arriba. Y si se dan cuenta, el autor mira su contexto, mira un poquito hacia el futuro, después mira hacia el futuro más lejano todavía. Por eso es un poco enredado entender al profeta, porque a veces está hablando hacia audiencia original, a veces está mirando hacia el futuro, a veces vuelve a mirar a su contexto original. Y voy a explicar eso en la segunda parte de esto. Ahora, todos estos cuadros rojos representan algo peor. ¿Qué es? Noten en el capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Esto era típico dentro del contexto de Israel. Tocad trompeta en Sion, no tenían WhatsApp. ¿Cómo se comunicaban? Por medio de trompetas, y había varias clases de trompetas. Los que han hecho el servicio militar a lo mejor pueden distinguir, ¿cierto? Que a veces hay diferentes tipos de toque de trompeta.
Y aquí hay un tipo de trompeta que es para reunir a la gente. Y dice el texto, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y fíjense la característica de lo que él está diciendo. Tiemblen no solamente los pobladores de Israel, sino todos los moradores de la tierra. Y aquí automáticamente surge un concepto, ¿cierto? Que el mensaje de Joel no es local, sino es, muy bien, ahí escuché la palabra, universal. Dios tiene que ver no solamente con lo que pasa con Israel, tiene que ver con todo lo que pasa en el mundo. Y él por eso está diciendo, tiemblen todos los moradores de la tierra. Ahora noten, tiemblen todos los moradores de la tierra. Si a usted le dicen tiembla, viene una semana difícil. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a relajar? Profeta Joel está diciendo, tiemblen los moradores de la tierra. ¿Por qué razón, Joel? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. La explicación del día, noten el versículo 2. ¿Cómo es este día, Joel? Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y día de sombra. Él usa figuras, ¿cierto? En este caso retóricas para explicar. ¿Cómo puedo explicar esto? Ya me imagino al Joel cuando fue llevado por el Espíritu Santo a escribir esta profecía. Pero ¿cómo lo explico? Ok, el Espíritu Santo le dirigió, escribe de esta forma. Noten el versículo 2. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¡Wow! ¿Qué está hablando él? De guerra. Está hablando de conflictos. Y noten el versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como el desierto asolado. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué está diciendo? Cuando pase este tremendo ejército, delante va a haber, es como un fuego abrasador, lo que va a quedar detrás es pura ceniza. No voy a seguir leyendo porque eso lo vamos a ver después, estoy haciendo una introducción. Pero en este plano, mis queridos hermanos, hay un plano escatológico de juicio del gran día de Jehová. Hay un día de Jehová histórico. La expresión día de Jehová se usa siempre para juicio. Puede ser un juicio histórico y de hecho se viene un juicio histórico latente, inminente para los destinatarios. Pero el profeta levanta la mirada y mira hacia el futuro y dice, ay, parece que va a venir otro día de Jehová peor. Y eso es lo que está diciendo. Y aún ese día para nosotros, hermanos, es futuro. Si ponen atención a las clases que está dándonos el hermano Saúl, él está describiendo justamente ese gran día de Jehová por medio de esos juicios que son desatados en Apocalipsis. Ahí está la explicación del gran día de Jehová, la antesala de la gran venida de Jesucristo. Ahora, hay un cuarto plano, ¿cierto? Ahí tenemos ese cuarto plano y aparece un poco brusco, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿qué significa esos cuadros celestes? Si usted viera mi Biblia está totalmente coloreada y mis colores tienen, ¿cierto? Picos o tienen de una u otra manera significado. El rojo siempre es advertencia, es juicio. El café a veces es una descripción histórica. El celeste siempre es bendición, es algo celestial. ¿Por qué? Porque el profeta va mencionando cosas, su mirada está aquí en el terreno, en el contexto, levanta su mirada un poquito, levanta más su mirada y se refiere a tiempos escatológicos. Y después, paralelamente a esto, estos cuadros representan, hermanos, la restauración del pueblo de Israel. Noten por favor el versículo 18. Pero antes, para entenderlo, noten el 15, el versículo 15 del capítulo 2. Otra vez, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, es una segunda trompeta, es otro tipo de trompeta. Reunid al pueblo, santificad la reunión, eso es un llamado histórico. Hagan eso ahora, eso se refiere. Joel está escribiendo a sus destinatarios originales. Reaccionen, júntense, hagan ayuno, reúnan al pueblo, santificad, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, que no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen o se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y noten el versículo 18. Y esto está hablando de lo que Dios va a hacer
condicionalmente si el pueblo se arrepiente. Y Jehová, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. ¿Y qué es lo que había hecho esta gran, cierto, digamos, sí, ejército de langosta? Literalmente hablando, había hecho pedazos toda la agricultura del pueblo de Israel. Entonces, él está diciendo, yo voy a restituirle todo lo que han perdido, alimento. Y noten el 20, y haré alejar de vosotros del norte, ¿cierto? Al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. ¿Y quién vino del norte? Asiria vino del norte. Entonces, si usted sigue leyendo después el texto, por eso que está seccionado el pensamiento circular, aquí es claro, y lo voy a explicar a continuación. Entonces, hermano, este cuarto plano habla de la restauración que Dios va a hacer cuando Israel vuelva a su pueblo. Y uno podría pensar, bueno, ¿y esto es literal o no? Claro que es literal. Y uno puede mirar el contexto y por supuesto, tenemos que tener cuidado con andar interpretando cada cosa, ¿cierto? De lo que sucede en los diarios, las noticias, pero Israel todo el tiempo ha estado en conflicto, todo el tiempo. Es un pueblo rebelde también, claramente, pero un día va a ser rescatado cuando ellos realmente se arrepientan al Señor. Noten el versículo 12 y esto es clave. Por esto, pues ahora, dice Jehová, y eso lo dicen en su contexto. ¿Alcanza a leer 2:12? ¿Qué pide Dios al pueblo? Por esto, ahora, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento. Eso es un llamado directo al pueblo de Israel. Y noten, esto es clave. Versículo 13. Rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La costumbre, cuando los hebreos pasaban por juicios, pasaban por penas, moría alguien, era rasgar sus vestiduras, ¿cierto? Como una muestra de sufrimiento. Pero él le dice, no se hagan con romper sus vestimentas, rajen sus corazones. Eso es lo que está diciendo el profeta. Y va intercalando sus mensajes. Ahora, una buena pregunta. ¿Cuál es el tema central, hermanos, entonces del profeta Joel? ¿Qué tiene en común con los demás profetas? Y el tema central de Joel, ahí está, no lo anoten, si no, no van a alcanzar, pero en concordancia con los demás profetas, a lo menos aparece 19 veces, ¿cierto? La expresión el día de Jehová. Y Joel, de hecho, lo ocupa del punto 2 al 6, ¿cierto? Ahí tenemos 5 veces Joel menciona el gran día de Jehová. ¿Cuál es el tema central? El juicio de Dios, el gran día de Jehová. El Nuevo Testamento lo vuelve a repetir, ¿cierto? Como el día del Señor o el terrible día del Señor. Y Apocalipsis 1:10 también lo menciona. Y de hecho, el capítulo de Apocalipsis del 6 al 19 está describiendo y explicando cómo va a ser este gran día de Jehová. Ahora, un segundo aspecto hermenéutico, esto tiene que ver con los planos, ¿cierto? Los planos en donde se observa cómo es que, ¿cierto? El profeta manifiesta su mensaje, los planos proféticos. Pero esto es similar y otra forma de mencionarlo tiene que ver con el pensamiento circular del profeta. ¿Qué significa eso? Ya se los expliqué. El pensamiento hebreo es circular. Y van a notar ustedes lo siguiente. El profeta dice algo al comienzo, vuelve a repetirlo, intercala otro tema, ¿cierto? Y después vuelve al tema principal y por eso es circular, no es un pensamiento occidental, griego, en donde el griego decía punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. El hebreo dice punto uno, A, punto dos, A, punto 3 B. No sé si me alcanzó a entender, parecía una fórmula matemática. Pero el punto es que el pensamiento hebreo es así. Y yo creo que me acompañen ahora a entender estos cuatro conceptos que se ven, ¿cierto? En este caso, en la palabra o en este caso, en el profeta. Reprensión, llamados, juicios y restauración. Vamos con los primeros en este sentido. Primera, ¿cierto? En este caso, Joel 1, versículo 5, por favor. Joel 1, versículo 5.
¿Qué es lo que hace aquí el autor? Reprensiones. Hermanos, el profeta Joel es llamado por el Señor, no es un líder, no es cierto un caudillo, no es un profeta falso, él viene en nombre de el Señor y viene a reprender a su pueblo. Noten el versículo 5. ¿Qué hace el profeta? Despertad borrachos y lloren, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque no es quitado de vuestra boca. Vuelvo a repetir, despertad. Eso es una reprensión. Despierten y noten los calificativos que usa. Borrachos, ¿cierto? Y llored o llorad, gemid, y ustedes saben que gemid es algo, es una expresión profunda también de dolor. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado, perdón, de vuestra boca. Ustedes están pasándolo súper bien, pero se acabó la fiesta. Y el mundo, hermanos, muchas veces vive en una fiesta constante. Hay personas que viven en una fiesta constante y no saben que un día se va a acabar eso. El autor Joel está diciendo, lloren, despierten, ¿cierto? Borrachos y lloren y más encima, giman. ¿Por qué razón? Porque se acabó. Se acabó la fiesta. Noten el versículo 8, segundo llamado. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Seguramente habían jóvenes que se estaban casando, pero aún el profeta le dice, no es tiempo de gozar, no es tiempo de matrimonios, llora a tu marido, lo más probable va a morir. Es una reprensión de parte del profeta. Ahora noten por favor el versículo 11. El versículo 11 también. Confundíos labradores, gemid viñedos por el trigo, ¿cierto? Y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿A quién está escribiendo? A los agricultores. En nuestro medio tenemos muchos agricultores. ¿Se imagina usted escuchando esto del profeta? Confundíos labradores, gemid viñedos, ¿cierto? Viñeros por el trigo y la cebada, porque se acabó, porque se perdió la mies del campo. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? Está diciendo, hermanos, despierten, despierten, miren lo que está pasando en su contexto. No, la inflación no está muy buena, ¿cierto? Seguramente los hebreos pensaban en eso. No, el presidente no ha hecho buenos negocios, tiene que hacer políticas más inclusivas. No, el punto es otra cosa, Dios está mandando un juicio. Y a veces a nosotros nos cuesta, hermanos, interpretar lo que pasa, incluso en nuestras vidas, y no pensamos que, no, estoy pasando una desgracia. Y a veces es un juicio de parte de Dios. Por eso que el autor aquí es concreto para hacer reprensiones. Reprende al pueblo, ¿cierto? Por su mala conducta, ¿cierto? Por su decadencia. Ahora, hay otro, ¿cierto? Pasaje que tiene que ver con la reprensión. Noten, por favor, el versículo 13 y 14. Y esto es muy interesante. ¿A quién está dirigiéndose el profeta? Lea su Biblia. Note lo que dice el texto. ¿A quién está reprendiendo el profeta? ¿Escucho por ahí? Podría decirlo como lo hizo un presidente. Está reprendiendo a la casta sacerdotal. ¿Cómo eso? ¿A los sacerdotes? ¿No son los que dan el ejemplo? Miren, ceñíos y lamentad, sacerdotes. ¡Wow! ¿No son los que tienen que dar el ejemplo? ¿No son los que se comportan y modelan al pueblo? Hermano, no solamente los borrachos están siendo llamados, están siendo reprendidos. Están siendo reprendidos, ¿cierto? El joven que está casándose recién. Los agricultores son llamados. El profeta dice, lloren, se acabó todo. Pero miren también, está dirigiéndose a la casta sacerdotal. Ceñíos en la mitad sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio. Y eso era una costumbre, ¿cierto?, propia del pueblo de Israel, ¿cierto? Dormir, ¿cierto?, con ceniza, ¿cierto?, para mostrar dolor, para mostrar culpa delante de Dios. Y el profeta les dice, hagan eso, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Qué está diciendo él? Se acabó. ¿Con qué van a ofrendar? No hay nada. Lloren.
Porque Dios está aquí mandando sus juicios. Y dice el 14, hagan algo. Proclamen ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Reprensiones. Segunda cosa, mis queridos hermanos, llamados. Una reprensión es una cosa directa, es un reto, es una reprensión, es un llamado fuerte a cambiar. Pero también hay llamados. ¿Y cómo podemos entenderlo? Fíjense el 1-2. Ahí un imperativo. El primer verbo, ¿cuál es? Oíd. A veces llamamos a nuestros hijos por su nombre porque queremos decirle algo, a veces los llamamos suavemente o a veces fuertemente. Pero aquí el autor está haciendo un llamado. Oíd estos ancianos y escuchad. Es como, vengan, reaccionen, tengo que decirles algo. Ya vimos el versículo 2. Oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. Como les dije, lo que pasa en el pueblo de Israel también le interesa a Dios, pero también lo que pasa en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo entero es de Dios. Noten el versículo 13 y 14. Ya lo vimos, ¿cierto? Ceñíos, lamentad, sacerdotes, se puede tomar también como un llamado, pero noten por favor el capítulo 2, versículo 12. Y aquí claramente vemos un llamado, una exhortación. Obviamente que podemos mezclarlo esto con una reprensión, pero esto es un llamado exclusivo. Dice, por esto pues ahora dice Jehová, y ahí está el llamado, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ese es el llamado del profeta. Conviértanse. Y entiendan una cosa, mis hermanos. El arrepentimiento es una palabra que apunta a la parte racional. La conversión es la evidencia real de que tú tuviste un cambio aquí en la mente. El arrepentimiento son cambios de opiniones. Pensaba así, pero estoy arrepentido. Y el caso más gráfico en el Nuevo Testamento es el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando él, cierto, tiene, cierto, ese tremendo, cierto, es una obra de Dios. Cuando él vuelve en sí, lo primero que hace, embarrado con el barro, valga la redundancia, al cuidar los chanchos, él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántas cosas tengo en el hogar, en mi casa y aquí muero de hambre? ¿Y qué pensaba antes? Padre, dame lo que me corresponde porque ya soy mayor y sé manejar mis finanzas, así que por favor dame todo lo que necesito. Un orgullo tremendo. Y después, ¿cierto? Embarrado hasta los pies, diciendo, ay, que soy, y perdóname la expresión, que soy tonto. Tantas cosas tenía en mi hogar y ahora no tengo nada. Sin embargo, la conversión es el acto, es la acción llevada, ¿cierto?, en la práctica del arrepentimiento. El arrepentimiento es la crisis que yo tengo racional. ¡Ay, qué la embarré! Pero la conversión me lleva a hacer algo. Y aquí el autor, ¿cierto?, dice, por esto ahora pues dice Jehová, convertíos, o sea, vuélvanse a mí. Hay mucha gente, hermanos, que puede tener remordimientos en su mente, que es muy parecido al arrepentimiento. No, sí, actué mal, pero pide perdón. No, pero es que en realidad, ¿para qué voy a...? Bueno, actué mal, sí, pero... Y nunca actúa, nunca hay una conversión. Solamente hay una crisis aquí en la mente, nada más. Siempre la conversión es, y de hecho la palabra en el texto del Nuevo Testamento, epistrefo, es una palabra sinestética. ¿Qué significa eso? Que habla de acción, habla de movimiento, no habla de disquisición racional, habla de acción. ¿Cómo sabes que una persona realmente se arrepintió? De verdad. Fíjense, por favor, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses por un momento. Primera de Tesalonicenses. Y aquí hay un ejemplo particular de lo que es la conversión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, por favor, del versículo 4 en adelante, para entender el contexto. Pablo escribe, ¿cierto?, a los creyentes de Tesalónica, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido, y noten, ejemplo a todos los de Macedonia, de la región de Macedonia y de la región de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros en realidad no tenemos mucho que hablar, porque el testimonio de ustedes dice mucho. Y noten el 9. Porque ellos mismos, ¿quiénes? Los que no eran creyentes, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y noten, y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Siempre la conversión son hechos, son actos, no son intenciones. No, si yo ahora voy a cambiar, eso es una intención. Dios quiere ver hechos, no quiere ver intenciones. Volvamos a Joel. Por esto pues ahora dice Jehová 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lamento. Versículo 9 del capítulo 3, por favor. Y esto puede ser curioso, pero esto ya tiene que ver con el contexto. Un llamado. Proclamar esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Qué clase de llamado es este? Dios está diciendo a Israel, se acabó el tiempo. Proclamen. ¿Qué cosa tienen que proclamar? Miren, proclamar entre las naciones, ¿cierto? Proclamar ¿qué cosa? ¿Qué dice su Biblia? Guerra. Y esto tiene que ver, hermanos, con porque viene el juicio de Dios. Y el texto está diciendo, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espada de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. El 12, despiértense naciones y suben al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Eso está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Qué clase de llamados tenemos que hacer nosotros? En el Nuevo Testamento, la palabra del Señor dice, ¿cierto? Pero me seréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. ¿Y qué proclamamos nosotros, mi hermano? ¿Salvación en quién? En Cristo. ¿Y por qué proclamamos salvación en Cristo? La Biblia es clara, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino ¿qué cosa? La ira de Dios está sobre él. Hermano, eso es lo que tenemos que proclamar. Te estás jugando la vida. Las personas se están jugando literalmente la vida con Cristo o la vida sin Cristo eterna en el infierno. Ahora, una tercera cosa que vemos también son los juicios de Dios. Y ahí están en rojo. Y todos los juicios tienen que ver con qué. Notemos el 2:11, por favor. 2:11. Describiendo este gran ejército, descrito simbólicamente también, en cierto sentido, comparándolo con este gran ejército de langosta. El autor dice, sí, mira, hay un ejército de langosta que hizo destrozos en nuestra agricultura, pero va a venir un ejército poderoso en el futuro y va a ser peor, va a ser muy parecido a lo que hacen las langostas. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Hermano, uno podría pensar, no, si Dios no está interesado en las cosas del mundo, este mundo está en decadencia, bueno, veremos qué pasa. No, hermanos, Dios está en control y los hombres van a tener que responder un día al Señor. Por eso que el mensaje de Joel no es solamente para la audiencia original, es también presente para nosotros y algo voy a mencionar de eso en las conclusiones. Nota lo que dice ¿cierto? El capítulo 2, versículo 1, y de hecho me salté. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los montes
y los moradores de la tierra, perdón, porque viene el día de Jehová, porque está muy cercano. ¿Cómo es ese día, Joel? Versículo 2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y día de sombra. Ahora, uno podría preguntarse, y una muy buena pregunta es, pastor, ¿a qué se refiere el día de Jehová aquí en estos textos? ¿Al día de Jehová inminente por medio de los imperios que ya van a venir, ¿cierto?, a destruir al pueblo de Israel, o al día escatológico? El contexto lo dice. En este caso, el capítulo 2, versículo 1, el contexto es el gran día de Jehová escatológico. Noten, por favor, el versículo 28 del capítulo 2. Y esto es algo que el apóstol Pedro mencionó en el libro de los Hechos, pero mencionó solamente a la mitad, no mencionó todo el pasaje de Joel. Noten, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Miren, el profeta Joel se está refiriendo específicamente al pueblo de Israel, no se está refiriendo a la iglesia. Y en Joel, cuando baja el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la iglesia empieza a hablar en lenguas, la gente dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta gente está hablando en diferentes idiomas? Y Pedro dice, ay, claro, esto es obra del Espíritu Santo. Pero él no lee toda la profecía de Joel. Él lee hasta aquí, solamente hasta el 29. Y noten lo que dice el 30, que está unido a toda la profecía. Esto va a ocurrir en la segunda venida. Y Pedro lo utiliza para explicar lo que está sucediendo en Hechos 2 como una obra del Espíritu Santo. Sin embargo, la profecía original es, es más completa porque es una profecía de juicio. Noten, cuando dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios. Ese y continuo, esa conjunción. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego de columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Todos son anticipos terribles, ¿cierto? Que en las constelaciones. Y noten, antes que venga el día grande, y como dice su Biblia, espantoso de Jehová. Ese día todavía no ocurre, pero va a venir. Por favor, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 14? Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y noten el 15, se vuelve a repetir las mismas expresiones. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Hermanos, el día de Jehová es tan terrible que aún las constelaciones van a ser afectadas. Eso nunca ha ocurrido. El hombre no puede lograr eso. Solo Dios lo va a hacer. Ahora, finalmente, tenemos reprensiones, llamados, juicios, pero también lo que tenemos, hermanos, es restauración. Noten, por favor, el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Si se dan cuenta, el profeta habla de un tema, intercala otro, vuelve a tocar el otro tema, por eso a veces es difícil de entenderlo. Pero espero que estas explicaciones puedan servir para que usted pueda entender la palabra del Señor. Y de hecho, eso es lo que debemos hacer como creyentes, leer la palabra del Señor y entender la palabra del Señor. Ahora, esta sección del versículo 18, ¿cierto? En adelante, ¿de qué está hablando? De una futura restauración. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Miren qué interesante la restauración, no solamente es agricultura, o de los términos de la agricultura, sino también es en términos políticos. Yo puedo hacer una pregunta. Israel es el pueblo más amado de las naciones, ¿cierto? ¿Sí o no? O todo lo contrario, es el pueblo más odiado que pueda haber. Y cada vez está creciendo más ese odio. Pero mira lo que dice el texto. He aquí yo os envío pan y mosto. Y después dice, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Eso qué es poesía? ¿Es alegoría?
Eso es literal. ¿Estamos viendo eso ahora? No, no lo estamos viendo. ¿Dios se olvidó? Déjeme seguir leyendo. 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echará o lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Siempre el del norte se refiere a naciones paganas que siempre trataron, ¿cierto?, de abusar y de ir en contra del pueblo escogido de Dios, Israel. Pero aquí la descripción que está haciendo Dios acerca de los del norte es tremenda, porque dice, van a ser destruidos totalmente. Sigue diciendo, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Esto es parte de la expresión poética, porque la tierra se personifica aquí el mensaje, pero Dios dice, aún la tierra se va a recuperar, va a dar sus frutos de una manera increíble, como nunca se han dado. Noten a quién le escribe o a quién se está dirigiendo el profeta en el versículo 22. ¿Qué dice? ¿A quién está escribiendo o a quién se está dirigiendo? Noten el versículo 18 del capítulo 1, por favor. ¿Por qué se dirige a los animales? Noten el versículo 18 del capítulo 1. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Eso es lo que estaba pasando en el contexto directo. Las langostas habían consumido todo y los animales no tenían qué comer. ¿Se imagina usted? Aquí hay hermanos que trabajan y conocen esta área, sabrían la gravedad de esta situación. Pero en la restauración futura, aún Dios dice a los animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, las higueras y la vid darán su fruto. ¿Está dándose cuenta, hermanos, que la restauración, como dicen los pensadores, los teólogos, es holística, es integral, es el campo, es la política? Es lo civil, es todo, es una restauración completa. Dice el versículo 23, vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y ni se van a acordar de lo mal que lo pasaron, porque Dios va a restituirlos. Y noten el 27, voy a leer este último versículo, después los vamos a ver en más detalles. Y conoceréis que en medio de Israel, ¿quién está? La ONU, ¿cierto? No. Dios está en medio de Israel. Y noten, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será, ¿qué cosa? Avergonzado. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A la iglesia? El texto es súper claro, hermanos. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Un día jamás no van a ser más avergonzados. ¿Quién lo dice? No lo dice un teólogo dispensacionalista, lo dice Dios en su palabra. Ahora, hermanos, déjenme terminar con un par de conclusiones, 4 conclusiones. Recuerden que estoy haciendo una introducción al profeta Joel, pero al ver todo el cuadro general del profeta, son evidentes estas 4 cuestiones: reprensiones, llamados, juicios y también la restauración. ¿Y qué podemos decir? ¿Son aplicables estos conceptos para nosotros? Hermanos, primero, de la reprensión o de las reprensiones. Joel es un profeta y se conduce como un profeta, ¿cierto? Y nótese, no pasa por alto el pecado y como ya lo vimos, él reprende al borracho, al que no reacciona, a los cultivadores, pero también a la casta sacerdotal. Y hermanos, en el día de hoy pareciera algo tan extraño una reprensión. Parece que ya no se puede hacer una reprensión. ¿Quién quiere escuchar un consejo? ¿Quién quiere pedir un consejo? ¿Alguien quiere ser exhortado? Y estoy hablando directamente. ¿Alguien quiere ser reprendido? A veces
Es como si fuera algo tan extraño dentro de la dinámica de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que me llamaron la atención? Hermano, parece que no conocemos la teología bíblica, porque eso es parte de lo que hace un profeta. Y en el contexto justamente Joel, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice a los borrachos? Literalmente les llama así, borrachos, ¿cierto? En el versículo 5, despertad, lloren, giman. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay un pasaje en 1 Timoteo 5:20, no lo busquen, pero dice lo siguiente. Pablo aconseja a Timoteo, este joven pastor, y le dice, a los que persisten en pecar, ¿se acuerda? ¿Qué dice? A los que persisten en pecar, bueno, tenles paciencia, bueno, todos somos pecadores en realidad. No, hermanos, el texto dice, repréndelos. Pero hermanos, por favor, búsquelo. 1 Timoteo 5:20. Repréndelos. ¿Cómo? Contésteme usted, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice? Primero, el texto dice, a los que persisten en pecar, no les lomes, no les sobes en la espalda, repréndelos. Escuché algo ahí terrible. ¿Cómo es esa reprensión? ¿Delante de quién? Delante de todos. Déjeme explicar el contexto, porque yo no tengo que retar a todo el mundo y delante de todos. Especialmente los padres, a veces podemos cometer el terrible error de corregir a nuestros hijos delante de todos. Eso es terrible. Pero aquí el autor, en el contexto, ¿saben de quién está hablando? Está hablando incluso de los ancianos, de los líderes. A veces es necesario hacer una reprensión pública. Y en el contexto está hablando justamente de los ancianos. Hay que tener cuidado. No admitas acusación contra un anciano, a menos que sea por 2 o 3 testigos. Hay un equilibrio. Pero a los que persisten en pecar, y el contexto está hablando de los ancianos, repréndelos duramente para que los demás, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Aprendan. Hermano, por favor, no se extrañe por las reprensiones. Eso es parte de la dinámica de la iglesia. Los consejos son parte de la dinámica de la iglesia. Cuando alguien o el pastor dice, hermano, quiero hablar contigo. Mira, quiero decirte algo. Oh, qué terrible lo que me pasó. Ni sabes lo que me dijeron. Gente dijo, no es que no quiero decirlo, el pastor o un anciano me dijo esto. Hermanos, en la dinámica de la iglesia, la reprensión es parte. De hecho, el Señor dice que Dios castiga a quién? El que ama, al que toma por hijo. Por favor, hermanos, no se extrañe de consejos, pero aún de las reprensiones. Eso es lo que enseña Joel. Eso no es algo arcaico. No, no, es que eso pasaba en tiempos de Joel, ahora estamos en tiempos modernos. Pastor, es su forma de ver las cosas, yo tengo mi forma de ver las cosas. No, hermano. Las reprensiones también son parte de la dinámica de la iglesia y Dios muchas veces la utiliza. Segundo, llamados directos. Joel hace llamados directos. Oíd ancianos. Eh, Noten el versículo 2 del capítulo 1. Mire cómo dice, por favor, querido anciano, ¿usted podrían convertirse? Estamos teniendo algunos problemas aquí. ¿Ustedes podrían ayudarnos un poquito para que el Señor no nos castigue? No, no es así. El llamado es directo. Noten el texto, oíd a estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. Hermanos, las cosas del Señor no pueden tomarse a la ligera. Por eso que los profetas no eran muy queridos. Noten, por favor, hermanos, el versículo y el llamado del versículo 12 del capítulo 2. Qué tremendo. ¿Podría uno decir esto que no es solo para el tiempo de Joel? Para los oyentes de Joel, miren, hermanos, esto está en el centro de lo que es un llamado contemporáneo al arrepentimiento. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento. Hermanos, lo que Dios desea ver no es intenciones, no es palabras, es acciones de cambio. Convertíos, convertíos al Señor, con ayuno, con lloro y con lamento. 13. Rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia. Lo que está diciendo Joel aquí es, arrepiéntete, no juegues con la ira de Dios. Él es misericordioso, pero también Dios es justo.
fuego consumidor. No juegues con Dios. Eso es lo que está diciendo el autor, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿ser llamado es propio también de la dinámica de la iglesia? Por supuesto, hermanos. Convertidos, cambien sus vidas. Yo desconozco en general a veces qué es lo que puede haber escondido detrás de la actitud o de las acciones de alguien. Pero ¿saben qué? Dios sabe todo. Y si Dios sabe todo y yo todos los domingos estoy escuchando la palabra, ¿cómo se me ocurre a mí ocultar eso pensando que Dios no lo sabe? Entonces, el texto es claro, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Jesús lo dice en Lucas 3:8 de una forma bien interesante y curiosa. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Hermano, a veces la gente tiene excusas para todo. Sí, pastor, pero lo que pasa es que produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no empiezan a decir, no, no, es que yo soy hijo de Abraham. ¿Cuáles son nuestras excusas en el día de hoy? Siempre hay una excusa. Sí, ya está bien, pero es que lo que pasa es que... Y el Señor, hermanos, en algún momento dice lo mismo. Joel lo dice y el Señor también lo dice también claramente. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y déjenme mencionar una cuestión práctica del arrepentimiento. Una de las cuestiones propias del arrepentimiento es pedir perdón. A veces ni se pasa por la mente que tengo que pedir perdón, porque como no siento que he obrado mal, soy totalmente autónomo, pero muchas veces, hermano, eso es lo que falta. El pedir perdón es parte de lo que es la conversión. Oh, wow, he actuado mal. Pero uno observa muchas veces que a veces las personas ni se dan por aludido que han actuado mal. Joel es totalmente, hermanos, contingente en el día de hoy para nosotros. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no vengan a decir aquí, no, es que nuestro padre ese es Abraham. Juicios. Cuando no hay arrepentimiento, inevitablemente vendrá el juicio. Joel 1:15 dice, ay del día de Jehová, cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermanos, hay un juicio histórico que ocurrió en tiempos de Joel, pero Joel sigue siendo vigente porque queda un gran juicio final. El gran día de Jehová va a venir. Por supuesto, está el juicio de la condenación eterna, el juicio de la retribución de parte de Dios, Romanos capítulo 1. Cuando tú no quieres obedecer, bueno, Dios te deja solo y te dice, bueno, haz lo que quieras y asume las consecuencias. Pero también hay un juicio escatológico terrible que se viene sobre todos los moradores de la tierra. Y en este sentido, hermanos, no creer y despreciar lo que Dios ha hecho en Cristo, obviamente nos va a traer consecuencias terribles. La palabra del Señor es clara en decir, ¿no es cierto?, que Jesucristo es un Salvador. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Porque somos pecadores, necesitamos a Cristo. El punto es, ¿usted cree en el Señor? ¿Realmente ha depositado su fe? ¿Su conducta demuestra realmente que usted cree en el Señor? ¿O simplemente es un accesorio secundario para su vida? Restauración final. El último punto. Hermanos, no hay restauración si no hay arrepentimiento. No puede haber restauración si no hay arrepentimiento. De hecho, en el capítulo 2, versículo 15, tocad trompeta en Sion, dice Joel, proclamad ayuno, convocad asamblea. Después que hagan eso, después que pidan perdón, versículo 17, noten, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no nos entregues al oprobio. Miren lo que está pidiendo Joel. Les está diciendo, tienen que pedir perdón. Sin embargo, el versículo 18 en adelante justamente es la promesa de restauración, pero la restauración no viene si no hay arrepentimiento. Joel por eso lo que hace es un llamado a reaccionar, es un llamado a santificarse, es un llamado a dejar de hacer lo malo y venir en humillación al Señor pidiendo perdón y también pidiendo misericordia al Señor. Proverbios 28:3 y con esto termino. Hermano, ese pasaje es tremendo. Proverbios 28:13. Por favor, búsquenlo. Es parte
¿cierto? Fundamental, es un versículo que encierra toda la teología del verdadero arrepentimiento. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que no los confiesa, ¿cierto? El que no pide perdón al Señor, el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar con él? No va a prosperar, le va a ir mal. El que encubre sus pecados no prosperará. Más, y noten, el que los confiesa, pero no solamente confiesa, y se aparta, ese alcanza misericordia. Hay mucha gente que puede llegar, hermanos, a decir, sí, me equivoqué, pero no se aparta de sus pecados, sigue igual. Y hay historias, ¿cierto? La casuística pastoral está llena de historias de personas que sí, lograron comprender que estaban equivocados, pero nunca dieron el paso de conversión y decir, sí, realmente tengo que volver, tengo que hacer lo que Dios dice. Tú puedes concluir, sí, en realidad estoy equivocado, pero la Biblia es clara en decirlo, el que cubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, eso es conversión, ese va a alcanzar misericordia. Oremos. Señor, te doy gracias porque tu palabra siempre es vigente. El profeta Joel nos enseña no solamente cuestiones históricas, nos enseña quién eres tú, Señor. Y el gran problema en el día de hoy de la gente es que ignora quién es Dios. Ignora quién es Dios. Lo peor muchas veces es que nosotros ignoramos quién eres tú, Señor. Ignoramos quién es tu juicio, qué es lo que piensas del pecado, ignoramos qué es lo que pides. Y a veces vivimos un evangelio que aparentemente pareciera ser bíblico, pero no lo es porque nuestras acciones lo que hacen es justamente lo contrario, blasfemar tu nombre o ir en contraposición a lo que tú enseñas debemos hacer. Señor, ayúdanos a entender, Padre, que tú siempre nos haces llamados, nos reprendes, y eso es parte, Padre, del ejercicio que tú haces con nosotros. Pero también ayúdanos a entender de que la bendición siempre es condicional a nuestro arrepentimiento y a nuestra conversión. Padre, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.